Vamos a la primera de las mesas, que se titula ¿Hacia dónde van las políticas de salud? Esta mesa está integrada por la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctora Alexia Navarro, el doctor Fabián Puratich, subsecretario de Integración de Sistema de Salud y Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Nación, y el doctor Adolfo Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud. Los invitamos a los tres a subir al escenario, por favor, para dar comienzo a esta mesa titulada ¿Hacia dónde van las políticas de salud? Y vamos a escuchar en primer término al doctor Adolfo Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón. Primero agradecer a las autoridades de ACAMI, a Hugo Magonza por esta invitación y a mis compañeros del panel. Lamentablemente me tengo que ir por una reunión que tenía programada y que no puedo evitar, no puedo atrasar en 15 minutos, 20 minutos, pero al menos quería semblantear un poco en lo que estamos trabajando. En realidad, voy a ahorrar seguramente la presentación, pero voy a hablar en nombre de la Comisión de Salud de Interfundaciones de Juntos por el Cambio. A principios del año pasado, Juntos por el Cambio se propuso crear varias comisiones técnicas en las diferentes áreas, entre ellas salud, conformadas por las 4 fundaciones de Juntos por el Cambio. La Fundación ALEM de la Unión Cívica Radical, la Fundación Pensar del PRO, el Instituto Hannah Arendt de la Coalición Cívica y la Fundación Encuentro Republicano del Encuentro Republicano Federal. A principios del año pasado comenzamos a trabajar en reuniones periódicas. Los integrantes de esta comisión que yo coordiné fueron por la Fundación ALEM, la senadora actual provincial Claudia Najul, que fue ministra de Salud de la provincia de Mendoza y diputada nacional, Fernán Quirós por la Fundación Pensar, el actual ministro de Salud de la ciudad, el diputado Rubén Mansi, diputado nacional por Catamarca, por el Instituto Hannah Arendt, y Hugo Magonza por la Fundación Encuentro Republicano, director de CEMIC y presidente de ACAMI. Comenzamos a reunirnos nosotros con los equipos a partir del año pasado y fuimos con el mandato de de elaborar los ejes programáticos, las líneas prioritarias de trabajo para un plan de salud que diera paso a una reforma sanitaria necesaria en la Argentina para el gobierno de Juntos por el Cambio. Trabajamos a lo largo del año pasado en reuniones periódicas y terminamos este año y el producto de nuestro trabajo es entregar una suerte de plan de salud, un plan de gobierno a quien es actualmente nuestra candidata, que es Patricia Bullrich. Así que bueno, yo voy a pasar rápido. Estos son los integrantes de la Comisión de Salud de Interfundaciones. Y básicamente estas fueron las preguntas o guías para la elaboración del plan que nos planteamos, digamos, en las primeras reuniones. Básicamente era cómo identificar los problemas prioritarios, cuáles eran las soluciones posibles y también las viables y factibles, los medios para poder implementarlo, cuáles eran los resultados esperados en términos de mejora de la salud de los individuos, de las familias, de las poblaciones, y también cuáles eran los actores fundamentales intervinientes en, digamos, en este proceso de reforma sanitaria. Básicamente identificamos muchos de los problemas, como ustedes verán allí, que fueron comentados por Hugo Magonza, por Víctor Urbani, por Héctor Daer. Digamos, claramente tenemos una altísima inversión en el sistema sanitario comparado con países de la región. Los últimos resultados de las cuentas nacionales de salud del 2019, fue el informe que presentamos en nuestra gestión, habla de 9.4% del PBI en salud, de los cuales 6 puntos y medio es gasto público consolidado entre sector público y seguridad social. El problema que recién mencionaba Héctor Daer de la aceleración de la innovación tecnológica y el aumento incesante y exponencial de los costos sanitarios atribuibles a las nuevas tecnologías que ponen en riesgo claramente en el corto plazo la sustentabilidad del sistema de salud. El hecho de que el sector
digamos que la Argentina tiene una cobertura universal mucho más aspiracional que real, que podríamos llamar nominal, pero no necesariamente se traduce en cobertura efectiva con oportunidad y calidad, y que esto resulta en enormes disparidades en el acceso y cobertura entre las provincias, entre las obras sociales, que son inadmisibles. La seguridad social, digamos, conformada por un altísimo número de obras sociales que necesita claramente ser reformulado y que esto, por supuesto, no ponga en riesgo de ningún modo la cobertura, pero, digamos, tener hoy 320 obras sociales entre nacionales, provinciales, especiales, el PAMI, resulta absurdo y muy ineficiencia, muy inequitativo, sobre todo cuando 2/3 partes de esas obras sociales que tienen menos de 30.000 afiliados son no solo prestacionalmente inviables, sino también financieramente inviables y necesitan ser subsidiadas. El sector de la medicina prepaga, ya lo mencionó Hugo bastante claramente, pero también los prestadores privados en crisis, agravados por la situación de la pandemia, la situación que hoy explota en el país de los recursos humanos profesionales, y no es solo una cuestión de bajos salarios, que por supuesto lo es, y honorarios, sino que tiene que ver con una enorme cantidad de determinantes multifactoriales que no han sido abordados, particularmente después de la pandemia, y que tienen que ver en gran medida, además de los salarios, con la valoración social, y los sistemas de información múltiples, con falta de diálogo, sistemas que hoy, digamos, falta de desarrollo de no solamente de historias clínicas interoperables, sino de sistemas de información que verdaderamente respondan a las necesidades del sistema de salud. Entonces nosotros nos planteamos básicamente trabajar en 4 grandes ejes estratégicos: la articulación e integración de los subsectores, de qué manera podíamos crear vasos comunicantes más efectivos para poder articular el sector público, la seguridad social y el sector privado, la ampliación de la salud universal, que fue una asignatura pendiente y algo que comenzamos en nuestra gestión y que tuvo éxitos iniciales, pero lamentablemente no fue continuado por muchas razones. Todo lo que tiene que ver con lo que se mencionó de cómo mejorar la accesibilidad, pero también la asequibilidad a las nuevas tecnologías, a los medicamentos innovadores, los medicamentos de alto precio, básicamente por los agentes del seguro de salud y del abordaje de la situación de los recursos humanos. En definitiva, yo lamentablemente no me va a dar el tiempo para poder mencionar cada uno de ellos en su extensión, pero en cuanto a la articulación e integración de los subsectores, propusimos algunas líneas de trabajo que, por supuesto, deben generar la hoja de ruta para la implementación que después Patricia Bullrich, cuando sea presidenta, ojalá pueda desarrollar. Que básicamente uno tiene mucho que ver con el rol de gobernanza del Ministerio de Salud, algo comentó Víctor Urbani y yo estoy totalmente de acuerdo. Digamos, aquí el Ministerio de Salud tiene una importancia fundamental, no solamente por su capacidad regulatoria, sino también por los programas nacionales que pueden implementar para poder articular mejor políticas nacionales de salud, pero también necesitamos tener un federalismo más inteligente que mejore la relación nación-provincias, garantizar mínimas inversión en salud por cada provincia y tener de alguna manera criterios muy claros en cuanto a necesidades para unas provincias versus otras, en el caso, por ejemplo, de los presupuestos públicos, y ver de qué manera también se pueden articular las coberturas en cada provincia. La cobertura que dan nuestros programas nacionales del Ministerio de Salud con, por ejemplo, las coberturas de las obras sociales provinciales, cómo se puede mejorar la integración y la articulación de esos fondos, alinear mejor la Superintendencia de Servicios de Salud al Ministerio de Salud, un programa médico obligatorio que sea verdaderamente universal y que no solamente tenga efectividad o que esté vigente para las obras sociales nacionales. En fin, ustedes ahí pueden ver, y por supuesto, como decíamos recién, la reforma de las obras sociales nacionales, la redefinición del PAMI. Hay muchas asignaturas pendientes que deben trabajarse. En cuanto a salud universal, claramente nosotros proponemos seguir con la estrategia que habíamos iniciado, que es la estrategia de salud familiar y comunitaria, un proyecto muy fuerte de atención primaria, digamos, por supuesto avanzar de manera mucho más rápida, digamos, para que cada familia argentina, independientemente de su cobertura, de su nivel socioeconómico, del lugar donde vive, tenga, digamos, un equipo de salud familiar.
mejorar, profundizar la transformación digital, que fue algo que comenzamos en nuestra gestión y que afortunadamente siguió la gestión actual, que tiene que ver con, digamos, mejorar la capacidad operacional de los sistemas de información, básicamente historias clínicas electrónicas y sistemas más inteligentes, y promover el mejoramiento de calidad de los servicios de salud a través de políticas claras de acreditación de efectores. En cuanto a medicamentos y tecnologías, ya lo dijeron, esta fue también una asignatura pendiente y una frustración casi, les diría, personal, y que vamos a recuperar. Lamentablemente la Conetec, que nosotros creamos en el 2018, si bien es importante, fue diseñada como prototipo de la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, proyecto que lamentablemente no pudimos avanzar en nuestra gestión y que esta gestión tampoco lo abordó. Y para esto, pero también hay otro tema que tiene que ver con, digamos, los medicamentos innovadores y cómo vamos a hacer frente a los precios de los medicamentos innovadores para que sea sustentable para los sistemas de salud. Y en este sentido, digamos, tal como se hace en la mayoría de los países desarrollados, es fundamental diseñar mecanismos que permitan redefinir de qué manera se van a cubrir esos medicamentos y cuánto van a costar. Y aquí es donde los actores tienen que, no solamente es el sistema de salud o el Ministerio de Salud, sino también el Ministerio de Economía y otros actores. Crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías, promover muchas de las políticas que desarrollamos en nuestra gestión de compras consolidadas, por ejemplo, en el sector público, donde tuvimos logros importantísimos cuando logramos consolidar las compras del Ministerio de Salud de la Nación, con algunas provincias, con algunas obras sociales, con el PAMI, donde teníamos más del 50% del mercado y donde podíamos negociar en condiciones mucho más ventajosas para el Estado Nacional y para, digamos, para todos los sectores, políticas o nuevas políticas de negociación con la industria farmacéutica o la industria tecnológica, que también hay que comenzar a explorar con la industria. Y finalmente la crisis de los recursos humanos profesionales, donde ahí tenemos un serio problema que tiene que ver, como se mencionó también, con las políticas de grado, con lo que es absurdo hoy, digamos, de tener una carrera de medicina, por ejemplo, que son 7 u 8 años, aunque ahora se haya decidido acortar en la Universidad de Buenos Aires, todavía sigue siendo extremadamente prolongada, y si ustedes le agregan los años de formación de posgrado, estamos hablando de algo que resulta inviable, sobre todo por los cambios culturales y generacionales de las generaciones jóvenes que ocurren hoy, y una reforma curricular que comience a promover la elección por parte de nuestros graduados de especialidades críticas que necesita el país. Y acá se habló de la medicina familiar o general, de la pediatría, de la clínica médica, de la terapia intensiva, de la neonatología, entre otras. Y por supuesto, en ejercicio profesional, claramente acá hay un serio problema de salarios y honorarios, por un lado, que se han deteriorado de una manera crítica, y las consecuencias no se las voy a decir yo a ustedes las saben mucho mejor que yo, pero también de otros factores, de otros incentivos no externos que tienen que ver con la falta de valoración social, sobre todo después del esfuerzo que los profesionales de la salud y de todo el sector y de todos los agentes han hecho a lo largo de la pandemia. En definitiva, estas son las líneas prioritarias para el inicio de la gestión que nosotros planteamos, fundamentalmente, digamos, para comenzar a abordar el primer día de gobierno, y el resultado que nosotros esperamos es desarrollar un sistema de salud enfocado en las personas, más accesible, equitativo, inclusivo y sustentable, de mejor calidad, independientemente del tipo de cobertura pública, privada o de la seguridad social, el nivel socioeconómico o el lugar de residencia o de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Adolfo Rubinstein. Lo vamos a despedir porque, tal cual lo anunciado por él, por temas de agenda previstas anteriormente, nos tiene que abandonar. Muchísimas gracias por su presentación. Lo despedimos al doctor Adolfo Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud. Seguidamente vamos a escuchar la palabra del doctor Fabián Puratich, subsecretario de Integración de Sistemas de Salud y Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Nación. Hola, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación para poder participar.
Por ahí estuvo bueno haber escuchado ya algunos expositores como para plantear desde qué lugar podemos hablar desde el Ministerio de Salud de la Nación, porque muchas veces pareciera que se desconocieran las políticas que se llevan adelante desde el Ministerio de Salud de la Nación y que claramente tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en lo que es la integración de nuestro sistema de salud. Desde el Ministerio hemos avanzado y hemos hecho ya durante este año 2 encuentros federales donde han estado representados todas las instituciones, los financiadores, los ministerios provinciales, las obras sociales provinciales, para poder avanzar en lo que muchas veces se habló, pero muy pocas veces se ha hecho, que es realmente trabajar en una política de integración de nuestro sistema que está fragmentado, y esa fragmentación hace que no tengamos la posibilidad de una buena administración de los recursos para que sea más eficiente. Ese trabajo se está haciendo dentro del Ministerio de Salud de una forma federal, que creo que eso también es importante. Uno cuando habla del sistema de salud, habla muchas veces desde el centralismo, y creo que nuestro país, al ser federal, tiene realidades muy diferentes y hay que escuchar y estar en cada uno de los lugares para poder tomar decisiones que realmente hagan más eficiente ese sistema. Si uno habla desde la centralidad, claramente tiene una realidad que es muy distinta al resto de nuestro país, donde en muchas provincias de nuestro país el único prestador del sistema de salud es el Estado, y eso claramente marca diferencias regionales muy importantes. Entonces las políticas públicas no pueden ser iguales en todo nuestro país. Y ese trabajo es muy fuerte y es muy complejo y es lo que se está llevando hacia adelante. Hay determinadas políticas públicas que se están implementando y que se están llevando adelante en el Ministerio que están basadas en la transformación de la salud digital. Hemos escuchado, recién lo escuchaba al doctor Rubinstein, que no dijo si va a haber Ministerio de Salud, que eso me parece importante porque uno escucha los candidatos de otros sectores y lo primero que dicen es que van a anular el Ministerio de Salud, y es difícil construir una política sanitaria sin un Ministerio de Salud. Entonces creo que eso es una pregunta que tenemos que hacernos todos y que tenemos que validar todos, porque sin la gobernanza del Ministerio de Salud es muy complejo poder ejercer políticas públicas que tengan impacto en la sociedad. La transformación que se ha hecho en la salud digital desde el Ministerio de Salud de la Nación es muy importante. Hay una historia de salud integrada, es una historia clínica electrónica que inició en el año 2020, en plena pandemia, donde el sistema de salud público no contaba con estos desarrollos en forma general. Se hizo un convenio con una universidad pública, que es la Universidad del Centro, el Instituto Pladema, y a partir de ahí se empezó un desarrollo de una historia clínica de código abierto, colaborativa, que ya está implementada en 8 jurisdicciones de nuestro país. Provincia de Buenos Aires es uno de los aliados estratégicos más fuertes que se tienen. Hay más de 500 efectores públicos que han adherido a esta estrategia. 19 jurisdicciones de nuestro país también adhirieron a esta estrategia, y no solamente del subsector público, sino también del subsector privado y de las obras sociales. La COSPRA, que es quienes agrupan a todas las obras sociales provinciales, ha firmado el convenio de adhesión. Obras sociales como la IOFA también ha firmado este convenio de adhesión, y estamos avanzando en firmarlo también con Confeclisa para poner a disposición una herramienta digital que es de código abierto e interoperable, lo que nos va a permitir tener una recolección de datos mucho más eficiente y en tiempo real, que es con lo que hoy no se puede contar. Esto creo que es un desarrollo que poco se habla, pero que hay que seguir militándolo para que se conozca e incorporar a todas las instituciones. Uno sabe que los desarrollos privados de historias clínicas, que hay muchos, en el registro que se creó a través de la reglamentación de la Ley de Digitalización e Informatización de Historias Clínicas, que salió publicada este año y que se reglamentó desde el Ministerio de Salud, se puso como programa rector la historia de salud integrada y se pone a disposición de todos los efectores públicos y privados, porque en reuniones que hemos tenido claramente hay
parte del sector privado que puede financiar un desarrollo de una historia clínica y hay una gran parte del subsector privado que no puede desarrollarla, entonces por eso el Estado lo pone a disposición, asociado a otro desarrollo que hay desde el Ministerio de Salud, que es el bus de interoperabilidad, lo que nos va a permitir esta interoperabilidad y mejorar la calidad y el acceso a la salud de toda nuestra gente. Hacia otro de los temas que se toca y que se habla son los medicamentos de altísimo precio. Claramente que es un grave problema y que trae un grave problema de financiamiento para nuestro sistema de salud, tanto público como privado, pero se han llevado adelante estrategias desde el Ministerio de Salud de la Nación con compras centralizadas de medicamentos para la distribución, no solamente para el sector público, sino para el subsector privado, donde, por ejemplo, fibrosis quísticas, la atrofia medular y diversas patologías, factor 8 para hemofilia. Creo que es una estrategia que ha llevado a que, independientemente de la cobertura, ha generado un nivel de equidad en el acceso a estos medicamentos que son de altísimo precio para mejorar el financiamiento. Claramente y seguramente nuestra ministra de Salud, Carla Bisotti, cuando venga a cerrar esta jornada, también va a poder contar algo que expusimos ya en el segundo encuentro de integración que se llevó a cabo el día lunes de esta semana, donde se ha incluido una línea presupuestaria dentro del presupuesto nacional para el financiamiento de los medicamentos de altísimo precio con un acuerdo que se ha hecho con el Banco Mundial. Son políticas reales que están vigentes y que se están llevando adelante. Con la CONETEC también es la agencia que tanto se habla, la CONETEC está funcionando. Se ha logrado también que por un decreto presidencial se conforme con un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud a nivel de una dirección nacional y está a disposición, lo mismo que el nuevo Consejo de Asistencia Técnica de los Problemas Judiciales en Salud, que ya está conformado, que ya está publicado el decreto y que ya puede entrar en funcionamiento, lo cual son temas que preocupan al Ministerio de Salud de la Nación, que se han trabajado y se han logrado soluciones que obviamente no son soluciones de corto plazo, sino al mediano plazo, pero que ya están y que pueden ser utilizados para mejorar sobre todo el financiamiento de la salud, que es algo que preocupa mucho. También con el tema de recursos humanos, el Ministerio de Salud ha llevado adelante políticas que lamentablemente cuesta mucho que se terminen de ejecutar. Tenemos una nueva ley de residencias que está en el Congreso Nacional, que necesitamos que esa ley de residencias salga porque va a cambiar el sistema formativo, va a generar determinados derechos a los profesionales de la salud que hoy no los tiene y una posibilidad de formación de otras formas que nos van a generar mejores profesionales. Y se creó también el Observatorio de Recursos Humanos, donde hoy tenemos por primera vez datos reales de lo que es el talento humano de nuestro sistema de salud. Hoy lo escuchaba a Daer hablar y realmente esos datos que él da hoy tenemos por cada médico 1,1 enfermero, es una realidad y se ha ido avanzando independientemente de la mayor cantidad de formación realmente se hace a través de ATSA. Cuando uno habla, por eso digo que hay que conocer el funcionamiento de nuestro país federal, porque muchas universidades provinciales han desarrollado programas de formación para enfermería y lo que se ha iniciado es primero capacitar el recurso humano que teníamos trabajando en enfermería que no tenían la formación profesional o de licenciados que tenían. Y a partir de eso que se ha avanzado para tratar de transformar esa realidad donde teníamos mucho auxiliar de enfermería y poco enfermero profesional y licenciado, esa torre se ha ido construyendo y ha aumentado muchísimo la formación del recurso humano. Pero también es un tema con el que seguimos avanzando y lo que compartimos absolutamente, lo dijo primero el doctor Urbani, recién lo acaba de expresar el doctor Rubinstein,
Las currículas universitarias claramente hay que cambiarlas. No podemos, yo hace 33 años que soy médico y se está estudiando la misma currícula que me formé y hoy la realidad es otra. Hoy las formas, nuestras juventudes tienen otras urgencias, otras necesidades formativas y creo que si no hay un cambio de la currícula para poder disminuir los años de estudio o asociarlo al proceso formativo de la residencia médica, va a ser muy complejo poder resolver esta situación. Creo que hablaron también del programa médico obligatorio. Claramente el programa médico obligatorio se ha transformado en un sinnúmero de conjuntos de situaciones que se le van sumando muchas veces sin ninguna validación clara de por qué tienen que estar ahí. Por eso también se está trabajando en un plan se llama País, que va a ser la transformación de este PMO en otras formas, por líneas de cuidado y de una forma ordenada donde podamos garantizar la atención a cada una de las personas que requieren del sistema de salud. Y eso no es una utopía, no es algo que lo estamos nombrando y que no es una realidad, sino que se está en la última etapa del costeo, es una política pública que va a englobar a todos los subsistemas y que va a generar un ordenamiento del financiamiento, un ordenamiento del gasto, un ordenamiento de todo lo necesario para que nuestro sistema de salud, con los recursos suficientes, sea mucho más eficiente. Nosotros estamos convencidos, yo como Víctor, somos optimistas por naturaleza, siempre vemos el medio vaso lleno, creemos que la pandemia nos dejó muchas marcas, pero también nos dejó muchas enseñanzas y nos enseñó que podemos trabajar en forma conjunta, respetándonos, respetando los valores de cada uno de los sectores y tratar de trabajar integralmente para dar una mejor calidad de vida a nuestra gente. Eso creo que es el objetivo que tenemos que tener, continuar con políticas públicas, continuar con un Estado presente, porque vuelvo a decir, tenemos que ver la realidad de todo nuestro país. Siempre es importante no perder el objetivo y el punto central, que nuestro país es federal con realidades que son muy distintas en cada punto de nuestra Argentina. Entonces, de esa forma federal, de esa forma inclusiva, teniendo como objetivo principal una salud que sea de calidad, que sea accesible y que sea equitativa, creo que vamos a construir la mejor salud para nuestra gente. Muchísimas gracias. Luego de las palabras del doctor Fabián Puratich, vamos a escuchar ahora a la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctora Alexia Navarro. Hola, ¿cómo están? Bueno, buen día a todos, a todas. La verdad que, muy contenta de estar acá, agradecerles, gracias Hugo, a toda la comisión directiva por la invitación, pedirles disculpas que el ministro Nicolás Kreplak está con una agenda muy ajustada y no pudo estar, por eso estoy yo. La verdad, me quería presentar primero porque hay varias caras conocidas, pero sé que hay muchos que no me conocen. Yo soy Alexia Navarro, soy médica, pediatra. Tuve mi formación en un hospital público y trabajé justamente por todo lo que estuvimos charlando recién, como el pluriempleo en efectores privados, muchos años también, y ahora circunstancialmente me toca la responsabilidad junto con Nicolás de conducir el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que les quería ir contando también, ¿no? Porque una de las primeras cosas que se me vienen cuando estaba escuchando, cuando escuchamos, ¿no?, la discusión que tenemos en salud, primero tenemos que dejar bien en claro el rol del Estado y sobre todo la inversión, ¿no? Tiene que haber una decisión clara de una inversión en el sistema de salud porque
también estamos parados frente a dos propuestas y a dos modelos de salud distintos, en una achicando en la inversión y en el otro justamente invirtiendo y fortaleciendo todo esto, en todos estos aspectos que estuvimos hablando, que sin financiamiento no se puede avanzar, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, digo, cuando empezamos a charlar sobre el sistema de salud que queremos o el que necesitamos, ¿no? como país. Un poquito, digo, esto lo pasamos rápido. Todos y todas acá ya conocemos la segmentación, la fragmentación del sistema de salud, pero me quería centrar un poquito en lo que produce, ¿no? esa fragmentación. La inequidad en la disponibilidad y la composición de la fuerza laboral, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires, hay zonas, ¿no? que generalmente tienen muchísima más dificultad o el problema está muchísimo más presentado o evidenciado. La asignación de recursos sin planificación, ¿no? Esta fragmentación también termina pasando que no hay una planificación adecuada de dónde tienen que estar esos recursos. Una atención centrada en la enfermedad y no en la oferta o no en la promoción y la prevención incluso. Falta de la articulación de los sistemas de información, que fue lo que estuvimos charlando también durante la mañana. Superposición de coberturas. Con esto también lo que vemos es un quiebre del sistema solidario, ¿no? que también Hugo había hecho referencia en la apertura, y sobre todo la desigualdad en el acceso. ¿Cómo está organizado el sistema de salud? Todos ya lo conocemos. Es donde vemos esta distribución inequitativa de los recursos, tanto como competencias, ¿no? de nación, provincia y municipal, como a través de los financiamientos, ¿no? de los financiadores de este sistema de salud, con tantos sistema privado, seguridad social y público. Estamos frente a dos propuestas de modelos completamente opuestos, ¿no? Uno que habla de un sistema integrado de salud, poder trabajar en líneas, en articulación. Claramente la pandemia nos enseñó mucho de esto, ¿no? El contacto que teníamos frecuentemente en lo cotidiano fue lo que garantizó que a ningún bonaerense le falte la atención, le falte la cama, le falte el diagnóstico. Gracias a esto, no fue porque no sobraron camas, digo, o porque hospitales o sanatorios no se hayan llenado al 100%, porque ustedes lo saben tanto como nosotros que hubo instituciones que sí llegaron al 100% de su ocupación, pero gracias a esta articulación, a un sistema de emergencias, a que todos sabíamos la disponibilidad de camas que había dentro del sistema, dentro de la provincia de Buenos Aires, es que se pudo hacer esta articulación con una derivación oportuna, con el requerimiento que se necesitó y garantizar esa cama, ¿no? Frente a otro modelo que tenemos un sistema de seguros o de vouchers que habla de perspectivas individuales, ¿no? Ya no nos piensa como una comunidad, como un sistema colectivo, sino ya habla de situaciones individuales que en muchos casos hay que contemplarlas, pero cuando estamos hablando de un sistema de salud, digo, si partimos desde el sálvense quien pueda o uno solo, no vamos a poder dar resultado ni garantizar la accesibilidad ni la universalidad que todos acá pretendemos. Nosotros tenemos que hablar, bueno, principalmente de un gobierno en salud que pueda marcar, ¿no? los objetivos, las prioridades, regular, ¿no? todos
todos estos problemas que se fueron nombrando, también hay que regularlos y ordenarlos justamente para evitar, digo, estas diferencias, ¿no? Y cómo repercuten dentro de nuestros efectores. Hablar sobre el modelo de atención y sobre los sistemas de información. Esto es lo que decía recién, ¿no? La centralización y la coordinación con la toma de efectores, ¿no? Entre efectores, jurisdicciones y entre subsectores. A través de creación de normas, ¿no? Que cuando hablamos de gobierno, ¿de qué estamos hablando? La creación de normas, impulso de leyes, ¿no? Leyes generales, leyes específicas. Hay las leyes que van en este sentido, que estuvimos charlando. Hay leyes incluso de la historia clínica, leyes de formación de residentes, ¿no? Del manejo de la información, en una adecuada modernización y actualización de las normas y reformas administrativas por parte del Estado. Por otro lado, hay que generar e institucionalizar ámbitos, ¿no? Que había ámbitos que durante la gestión anterior fueron desapareciendo, ¿no? Que fue el caso del COFESA, que durante esta gestión encabezado por el Ministerio de Salud de la Nación, por la ministra de la Nación, se sostuvo y se sostienen reuniones del Consejo Federal de Salud con todos los ministros y ministras del país, ¿no? Para la toma de decisiones, para la articulación, para trabajar y generar consensos. Los CORESAS, que son los encuentros regionales, ¿no? También en esta misma línea. Ámbitos con otros financiadores, como las obras sociales y las prepagas, que también en la provincia de Buenos Aires estuvimos trabajando también mucho en esta línea. Creación de consejos comunitarios y populares, porque son fundamentales también escuchar, ¿no? a nuestra población, a nuestra comunidad. Con la pandemia se crearon los comités de emergencia, el Comité Operativo de Emergencia, que estaban formados en los municipios, tanto por en el caso de haber hospitales provinciales, municipales o nacionales, los efectores municipales, los representantes de efectores privados en donde los hubiere y representantes de la comunidad, las organizaciones civiles, ONGs, la iglesia, todo tipo de organizaciones barriales y territoriales que también participaban de estos comités justamente para transmitir la información, para que sepan que no sean, ¿no? Digo, solamente el reporte de la tele de cuántos casos había, con esa sensación de desesperación, ¿no? Y no saber qué hacer, o cuando había un caso en el barrio y todos se asustaban, sino poder tener esa información desde las fuentes de los ministerios de salud, de las secretarias de salud municipales, y poder trabajar en esa línea, ¿no? Articulados en esa línea. Por otro lado, trabajar, ¿no? En la definición de protocolos de atención y de acceso a los servicios, ¿no? Actualización de prácticas clínicas junto con las sociedades científicas. Todo esto también es fundamental, el rol del Estado, pero el Estado desde una posición de gobierno, ¿no? Cómo avanzar en todo esto para que todas las prácticas que realicen todos los equipos de salud de nuestras instituciones estén amparadas y científicamente aprobadas, consensuadas. Y por otro lado, la regulación y la fiscalización, ¿no? Con fiscalización, auditoría, el cambio de modelos, ¿no? También, digo, de los paradigmas de salud mental, incluso de discapacidad, ¿no? Las instituciones son muchos marcos que tenemos que ir también actualizando a nuestros tiempos, que se quedaron muy atrás, ¿no? Y para eso también es necesario la presencia del Estado. La digitalización del sistema. Recién
como hablaban recién sobre la historia clínica, digo, la historia de salud integral que se está implementando en la provincia de Buenos Aires es, como decía Fabián, la que propone el Ministerio de Salud de la Nación, de código abierto y colaborativa. Desde la provincia estamos también desarrollando en distintas áreas, ¿no? O distintas módulos, ahí está. Distintos módulos para complementar, ¿no? este desarrollo de la historia clínica. Se incorporó la receta digital también y seguir avanzando en esta implementación justamente con todos los efectores que conforman esta red. Sabemos de las personas que andan con su bolsita, con todos los estudios, ¿no? de un lugar al otro, o donde se tienen que repetir los estudios porque se perdieron o porque no los traen o porque no saben a dónde se hicieron. Digo, esto es lo que también facilitaría no solo el acceso a la población, sino también para los equipos, ¿no? Para los equipos de trabajo sobre todo. Y la incorporación de las dimensiones de calidad. Cuando nosotros hablamos de sistemas basados en la lógica de seguros, ¿no? O de vouchers, que ya se intentó trabajar y avanzar con esto también en la gestión anterior, como decía el doctor Rubinstein también, que justo se tuvo que ir. Digo, pero ¿qué es lo que nos proponen cuando hablamos o pensamos una lógica de seguros, ¿no? La CUS, lo único de universal que tiene es la U, digo, porque deja fuera, ¿no? muchísima población. Parte de la privatización, o nos proponen, ¿no? la privatización de los servicios de salud, la descentralización de estos servicios, la separación entre el funcionamiento o las funciones del financiamiento y de la provisión de estos servicios, con un paquete de servicios mínimos y el acceso según la capacidad de pago del usuario, ¿no? Todo lo que conocemos del sistema solidario ya se está dejando de lado, ¿no? Por eso, cuando hablamos de esto, tenemos que pensar también cuáles van a ser las estrategias, ¿no? Si bien nosotros tenemos que trabajar, pensar, integrar los sistemas de salud, cuando hablamos de una capacidad de acceso según la posibilidad o la posibilidad de pago de cada persona, ya estamos dejando o dándole la espalda a un universo muy grande de la población. En este sistema, el rol del Estado empieza con una lógica de las transferencias de las responsabilidades, ¿no? Algo que también se nombró acá, cómo el Estado empieza a delegar las responsabilidades en los efectores privados, ¿no? Sin tener justamente la responsabilidad, sino empieza a transferir estas responsabilidades y pasa a ser casi exclusivamente un rol de financiador, ¿no? Cuando vemos también de números o de la comparación o incluso del gasto en salud, que fue una cosa que se hizo referencia también recién, que incluso hablaban sobre, recién Rubinstein también dijo sobre cuánto se había gastado, ¿no? en salud. Si nosotros nos ponemos a comparar el gasto per cápita, ¿no? de distintos sistemas de salud, Estados Unidos, modelo de seguros privados, tenemos incluso un gasto del PBI per cápita mayor que en sistemas donde se piensa en un sistema público, integrado y universal de salud, ¿no? Cuando hablamos de los resultados de los países donde están implementados estos seguros, también vemos que los resultados son peores. Tenemos mayor tasa de mortalidad infantil y tenemos menor esperanza de vida al nacer.
O sea, tenemos mayor gasto, genera mayor gasto, no significa que con un sistema de la implementación de la CUS, como fue lo que se propuso en su momento, o del sistema de vouchers que se está proponiendo ahora, o de seguros, que es esta lógica de seguros, significa que vayamos a reducir el PBI. Digo, y eso está demostrado en experiencias internacionales, porque no es algo nuevo lo que se está proponiendo. Con respecto a la cobertura, ¿no? Digo que también lo tenemos que pensar, digo, el gasto con relación a la cobertura, ustedes también saben que tenemos esta superposición de coberturas y la superposición de atenciones, incluso en la población con cobertura pública exclusiva o en los efectores públicos, ¿no? Que representan aproximadamente un 30% del gasto, se atiende más del 30% de la población. O sea, y eso lo sabemos, digo, todos cuando transitamos los hospitales, incluso desde nuestras experiencias personales, sabemos cómo pasa eso, cómo es ese flujo también de población, ¿no? Por eso, y también, digo, a pesar, digo, ¿no? de las herramientas de recupero de gastos que sabemos que existen, los hospitales públicos o los efectores públicos son de por sí malos recaudadores, ¿no? Por decirlo, digo, porque no están para eso, ¿no? Si nosotros, yo siempre digo que el hospital público ya de por sí expulsa a la gente, ¿no? Digo, yo lo digo como trabajadora también de los hospitales, que es muy difícil, digo, uno se pierde dentro del mismo sistema hospitalario. Ahora, si nosotros aparte ponemos la barrera de último recibo de sueldo, credencial, si el empleador pagó lo que tenía que pagar, digo, todos los requisitos que se ponen cuando uno quiere acceder a un efector privado, el acceso sería imposible, ¿no? Digo, entonces, el acceso y la respuesta que les da el sistema de salud público a la población, incluso con cobertura, y sin hablar de lugares o localidades donde el único efector, ¿no? que tenemos es el efector público, que no hay efectores privados, incluso con población que tiene una medicina prepaga, o sea, pagando una cobertura privada, incluso en su localidad no hay. Digo, y eso nos pasa en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. En Chile, Colombia, México se viene trabajando o implementando este sistema de aseguramiento en salud hace muchos años, ¿no? Y lo que está claramente demostrado es que no alcanzaron la cobertura universal, ¿no? Que sigue siendo con una cobertura médica limitada, con un gran acceso inequitativo todavía, y los hogares con menor capacidad adquisitiva son los que a su vez deben afrontar mayor gasto para acceder a este sistema de salud. En Chile no se ha alcanzado la cobertura universal y aparte genera gran gasto de bolsillo, ¿no? En Colombia, aparte también lo que se suma, que también lo dijimos, digo que no es menor, y no es menor, digo, la formación del Consejo Asesor Técnico, ¿no? Judicial, es el tema del porcentaje de judicializaciones que hay, ¿no? Que en septiembre del 2022 ya estábamos hablando de más de 100.000 amparos que tiene que atravesar el sistema de salud de Colombia, y dejando todavía una población muy vulnerable afuera, y sobre todo este sistema también los afuera frente a las epidemias, ¿no? Y en México tiene un gasto per cápita 156 veces mayor, ¿no? En
de la región casi. Por eso, digo, todo esto lo que nos muestra es que la salida no es por los seguros de salud o este sistema que nos están proponiendo ahora, justamente en esta época electoral que se ponen a discusión dos modelos de salud. A nivel internacional no estuvo dando buenos resultados. Cuando hablamos de la gestión, ¿no? Ahora hablando directamente sobre la gestión en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y las diferencias que hubo en la gestión durante el gobierno anterior y el gobierno de Axel Kicillof. Principalmente fue reflejado en el presupuesto destinado a salud. Porque todo esto, digo, la implementación de la historia clínica, ¿no? La implementación con el avance tecnológico, la investigación, el fortalecimiento de los equipos, el fortalecimiento del recurso humano, ¿no? Que es un problema muy presente para todos y todas, no se puede lograr o avanzar sin presupuesto en salud, ¿no? Sin aumentar el presupuesto, nada de todo esto que estamos hablando va a ser posible. Por eso hay un claro aumento, ¿no? del presupuesto destinado en salud y a su vez el porcentaje del presupuesto destinado, ¿no? Del presupuesto provincial incluso también se aumentó el porcentaje del presupuesto dentro de la provincia. En el 2020 vemos que fue el menor presupuesto aprobado, ¿no? El 2020 es el presupuesto que se aprueba en el 19, ¿no? Y cómo fue ese presupuesto en términos reales, ¿no? de inversión. El presupuesto del 2020 aprobado que fue aprobado en el 2019, ¿no? Ahí tenemos diferenciado lo que representó la inversión extraordinaria por COVID, ¿no? Tanto en el 2020 como en el 2021, y el aumento progresivo de estos años, ¿no? Ahora estamos trabajando en el presupuesto 2024 porque ya nos entusiasmamos aparte, ¿no? Con las reformas de infraestructuras pendientes, ¿no? El equipamiento y la inversión y el trabajo en redes. La verdad que necesitamos fortalecer también el recurso humano. El presupuesto total, ¿no? de 2023 fue 44% superior al del 2020. ¿Qué consecuencias trae el ajuste en salud, ¿no? Si nosotros ajustamos en salud, que fue lo que Rubinstein planteó, lo que el colega planteó justo cuando arrancó, y que vimos, ¿no? Que fue lo que sucedió. Digo, no tenemos recorte en política de inmunizaciones. Esto también aparte lo traigo como pediatra, ¿no? Digo, cuando todos vimos que no teníamos vacuna contra la meningitis, digo, la del meningococo no estaba, y tuvimos un brote de sarampión, justamente, digo, por el recorte, incluso en políticas de inmunizaciones. Infraestructura sanitaria, ¿no? Hospitales sin inversión, centros de salud sin inversión y algo que nos preocupa mucho, la fuerza laboral, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo también de los trabajadores y trabajadoras de salud. Todo esto, ¿no? Genera inequidades de acceso, inequidades de oferta también, ¿no? Sobre todo inequidades de oferta. Acá está lo que les estaba comentando recién, ¿no? Que el porcentaje de vacunas o de dosis recibidas, solo en 3 casos se recibió el 100% de las dosis requeridas.
para la población de la provincia de Buenos Aires. Y recordemos la circulación de sarampión, ¿no? El brote de sarampión que hubo en nuestro país, que era un país libre y seguimos siendo, ¿no? La verdad, digo, de circulación endémica de sarampión, pero fue un trabajo muy intenso durante los primeros meses del 2020 para poder mantener esta certificación. Con respecto a las políticas de inmunización, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires durante la gestión, digo, junto con el trabajo del Ministerio de Salud de la Nación, se llevó adelante la campaña de vacunación más grande de la historia contra COVID-19, ¿no?, con la capacitación de casi 25.000 vacunadores eventuales para la aplicación de esta vacuna, que se llevó a una cobertura del 90% de los bonaerenses vacunados con la primera dosis, el 80% con la segunda dosis, todos en tiempo informa, con puntos de vacunación en todos los distritos, ¿no?, de la provincia, justamente con la gran diversidad que tenemos poblacional y de ruralidad. Se creó la Red Provincial de Diagnóstico con laboratorios, con la creación de 87 laboratorios de biología molecular, más de 400 puntos de testeo distribuidos en toda la provincia. Más los abordajes territoriales de barrios o estrategias de abordajes comunitarios, ¿no?, en barrios como fue Villa Azul o Villa Itatí, fueron también equipos de abordaje territorial para la contención de focos. Con respecto a la infraestructura, algo que sabemos que es fundamental y que también tiene una deuda pendiente de años, ¿no?, incluso sin mantenimiento y equipos tecnológicos fuera de servicio u obsoletos. Se creó, se puso en marcha el programa Salud a la Obra como una prioridad dentro de la gestión sanitaria, donde tenemos obras destinadas a refacción, ampliación y la construcción de servicios y de planes estratégicos integrados sobre todo, ¿no? Trabajar y cambiar el paradigma de hospitalario por pabellones, que todavía tenemos hospitales y modelos de atención, digo, pabellonados, sino trabajar en hospitales de cuidados progresivos, ¿no?, que son como vienen trabajando todas las principales clínicas, ya trabajan, digo, en el sector privado ya se trabaja con modelos de cuidados progresivos. Esto también hay que actualizarlo y hay que trabajar en este camino con los efectores públicos. Y más como pediatra también trabajamos siempre un modelo de cuidados progresivos, ¿no? Tenemos 5.700 intervenciones en los hospitales públicos. Tenemos número de ayer a hoy, ya me quedo desactualizado. Ayer hicimos la entrega del CAPS 149 en Chacabuco, CAPS nuevos. Hay 33 CAPS en obra y hoy el ministro Nicolás Kreplak no pudo venir porque estaba con el gobernador haciendo entrega también de otros CAPS, el 150 en Moreno, con 33 CAPS en obras y más de 7.800 millones de inversión. Porque si queremos hablar de prevención, de integración del sistema de salud, el primer nivel de atención tiene que ser la puerta de acceso para la población, ¿no?, y no llegar directamente a los segundo y tercer nivel de complejidad, que muchas veces es donde terminan encontrando la respuesta. Por eso tenemos que fortalecer el primer nivel de atención. Que esto equivale a también más de 18.000 millones de pesos.
Fuerza laboral que es un problema que tenemos todos, que nos inquieta, genera mucha inequidad en la distribución y en la composición de esta fuerza laboral, ¿no? Con zonas desatendidas, con salarios por debajo del nivel inflacionario. Y por eso desde la provincia de Buenos Aires, aparte de las paritarias, que no son poca cosa, llevadas adelante por el gobernador, con un recupero del 22% del salario de los y las trabajadoras de salud, creamos un programa de fortalecimiento de especialidades estratégicas. Justamente porque estamos hablando, esto lo charlamos con muchos y muchas de ustedes también, con el déficit de pediatras, de clínicos, de psiquiatras, ¿no? Ni hablar de neonatólogos, terapistas, que son la base de nuestro sistema de salud. Por eso creamos este programa de fortalecimiento que... Cuando hablábamos, cuando hablamos de la formación, ¿no? Que se habló varias veces, Daer también lo comentó, sobre la formación del recurso humano, sobre la carrera, la duración de la carrera de medicina, ¿no? Cuánto dura también la extensión. Yo, aparte, también formo parte del Consejo Directivo de la UBA, de la Facultad de Medicina de la UBA, y se discutió mucho esta reforma curricular, ¿no? Pero todavía nos falta seguir, ¿no? Y también lo quería nombrar acá, porque no solo son la cantidad de años, sino qué tipo de médicos o de profesionales necesitamos formar para nuestro sistema de atención. Porque a pesar de eso seguimos formando, o el sistema tiende a seguir formando médicos en la hiperespecialización. Y el sistema de mercado también lleva a eso. O sea, ¿por qué uno elige una especialidad u otra? Cuando yo digo que quiero ser pediatra, mi mamá me decía, no, vas a tener guardia, te van a llamar a cualquier hora, sos mujer, ¿no? Pero del otro lado te dicen, no, pero hace algo que factures y que una práctica que puedas cobrar más, ¿no? Una ecografía, un intervencionismo, dermatología, prácticas que, y eso lo genera, nosotros mismos, desde la formación por un lado y desde el rol del mercado en todo esto, hace que haya menos en especialidades de los que necesitamos. Eso hace que haya menos pediatras o que haya menos médicos generalistas o que haya menos clínicos, ¿no? Que son los que sostienen nuestro sistema de salud. Por eso hay que repensarnos también en todo eso. Por otro lado, sí, ya los vi, me están cortando, ya voy, perdón. Por otro lado, tenemos, bueno, ahí se pasó, bien. Este era lo que les mostraba sobre la diferencia salarial, ¿no? Que hubo entre unos y otros. Por eso este plan de fortalecimiento de especialidades priorizadas genera una diferencia salarial incluso desde la residencia, ¿no? Desde la residencia, un plus salarial para los residentes que elijan estas 5 especialidades: clínica, pediatría, psiquiatría, terapia intensiva o neonatología. ¿No? Estas son las diferencias, ¿no? Y las proyecciones, si no mantenemos o no aumentamos, la inversión en salud, de los sueldos, hubiéramos seguido en la baja. Esto se aumentó y se recuperó un 22%. ¿Y hacia dónde vamos, no? El plan quinquenal. En estos últimos minutitos les cuento el plan quinquenal que estamos trabajando desde la provincia de Buenos Aires, que es un plan primero de redefinir la estrategia de la transferencia de recursos, ¿no? Repensar la transferencia de recursos a los municipios para fortalecer esta red, construcción de una red
bonaerense de atención y cuidados para garantizar y ampliar el acceso. Y esta red incluso con los prestadores privados también, ¿no? Que en muchos casos son los que poseen la mayor tecnología en determinadas localidades. Por eso también son parte del sistema. Definición de la oferta prestacional, la relación y la articulación entre los puntos de atención y cómo trabajar con la armonización de la fuerza laboral, porque después terminamos en la competencia entre quién paga más, es el que se queda con el recurso humano, ¿no? Y eso no tiene que ser así, no puede ser, digo, una competencia entre efectores, entre municipios, incluso municipios que pagan más que el otro, ¿no? Efectores que pagan uno más que el otro, entonces eso genera el tránsito o la migración del recurso humano. Por eso nos tenemos que poner de acuerdo en todo eso. Y por último, el modelo de atención, que fue lo que estuve contando recién, los sistemas de información, el hospital de cuidados progresivos, de hospitales integrados, la regulación del acceso y los protocolos clínicos de atención, siempre pensando en líneas de cuidado, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el primer nivel de atención? ¿Qué tiene que hacer el segundo nivel de atención? ¿Qué tienen que hacer el tercer nivel de atención? E incluso rehabilitación y tratamiento o continuidad, digo, del tratamiento o cuidados paliativos. Así que, bueno, esas son las propuestas, eso es para dónde vamos, ¿no? Cuando hablamos de dos modelos de salud, nos estamos refiriendo a todo eso. Por eso, armar un fondo provincial de salud para repensar este financiamiento y que llegue a donde tiene que llegar. Estos son los COSAPROS y los CORESAS, que fue lo que les conté recién, los ámbitos de gestión de todo esto, donde se toman las decisiones, en los consejos de salud provinciales y en los consejos de salud regionales. Muchas gracias.